Listo. Ay. Bueno, sí está. Listo. Ok. Pues bueno, seguimos en el tema de la omnipotencia. Básicamente, empezamos a ver en el estudio pasado cómo Dios obra a través de su espíritu y a través de su palabra, poderosamente para llevar a conclusión la obra que empieza en sus hijos. Viene la regeneración, somos justificados y esa obra la va a concluir. Debemos descansar en Él porque será su poder y no nuestras obras la que llevará a conclusión esa obra que, como dice Filipenses 1:6, la perfeccionará, es decir, la completará. ¿De acuerdo? Es una obra poderosa, es la misma obra poderosa que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que opera en sus hijos para irnos transformándonos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también que Dios no va a olvidar ni va a extraviar a ninguna de sus ovejas. Todos aquellos que han sido elegidos para salvación van a llegar a los pies de Cristo. Ninguno se va a perder. ¿De acuerdo? Y también vimos cómo Jesucristo mismo manifestó un gran poder en su ministerio estando aquí. Sanó a paralíticos, sanó de la lepra, contó con la potestad sobre vida y muerte. También ahuyentó demonios con plena autoridad sobre ellos, calmó tormentas, que vimos que además fue una manifestación muy clara de Dios, de su deidad. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue bastante claro bastante claro al mostrar cómo solo Dios tiene potestad sobre el clima, y Dios lo hizo, Jesucristo lo hizo. Y hablando de la resurrección, abundamos un poquito más en ello. Vimos cómo operó en la niña, la hija del principal. Hablamos también de cómo operó exacto. Con Lázaro. Exactamente, y con Lázaro. Y vimos por qué tuvo que decirlo por nombre. ¿Por qué? Porque si hubiera dicho ven o sal fuera de la tumba, todos se hubieran levantado, porque tiene el poder para hacerlo. Y hablando acerca del poder que operó en él, vemos cómo la palabra revela que es el poder del Padre quien los resucita, es el poder del Espíritu que los resucita, pero es también el poder del Hijo quien resucita a sí mismo. Cristo dice, yo tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Entonces, vemos la deidad manifiesta, es decir, Dios mismo actuando con ese poder que hemos venido viendo en este atributo manifestado en Cristo. Es decir, Dios mismo es Cristo encarnado. ¿De acuerdo? Cristo es Dios mismo encarnado. Revolví un poquito las palabras. Creo que no les di mucho tiempo, lo envié hasta el jueves, pero espero que hayan podido revisarlo o estudiarlo. ¿Dudas? Solo el principio no lo pude concluir. No, okay. Ninguna. ¿Dudas por allá? No, guapo. ¿No? ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Pues continuamos con este atributo de la omnipotencia. Vamos a Apocalipsis 1:8, por favor. Es uno de los puntos donde empezamos, si lo recuerdan. Cuando empezamos a hablar de la omnipotencia de Dios, acudimos justamente a este versículo para hablar y para mostrar cómo la palabra revela a este atributo de Dios, refiriéndose a Dios mismo, a Jesucristo. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Él el que es y que era y que ha de venir. Él todopoderoso. ¿Recuerdan cómo cuando referimos a este punto, hablamos de esta relación con la que se va revelando Dios ante Abraham, ante Jacob, ante Isaac, y eventualmente va llegando a la conclusión, al Apocalipsis? Y esta facultad o atributo tiene que ver justamente con el cumplimiento de las promesas de Dios. Es decir, a pesar de las dificultades que pudiera enfrentar una pequeña nación o crear una nación a través de un solo hombre, vimos que es Dios obrando y es Dios operando ese todopoderoso, ese poder infinito y absoluto que tiene para cumplir sus promesas. Y eventualmente también lo vimos como Pablo usó este atributo
refiriendo a las promesas cumplidas, es decir, toda esta relación, y aquí lo vemos en la conclusión de la historia. Viene el momento de anunciar cómo va a terminar toda esta creación hecha por Dios, y hace referencia a este atributo, a Dios Todopoderoso, ¿de acuerdo? Ahora, estamos llamados a conocer ese poder de Dios. Vamos a Efesios 1, versículo 15. Efesios 1, versículo 15. ¿Listos? Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Un pasaje riquísimo en teología, pero concentrémonos en lo que estamos hablando. Si se fijan, está Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, y les está diciendo que está en sus oraciones para que sea Dios quien opere esa sabiduría y esa revelación en el conocimiento de Cristo mismo y de Dios, o sea, de la Trinidad, vamos, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero fíjense cómo en los versículos 18 y 19 habla referentemente o específicamente de este conocimiento que refiere en el versículo 17 y esta sabiduría. ¿Sobre qué específicamente? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Ok? Entre otras cosas, estamos llamados a conocer este gran poder de Dios. ¿Ok? En estos versículos, en específico en el 19, vamos a analizarlo, vamos a desmenuzarlo, porque hace 4 referencias al poder de Dios. La primera, la palabra poder, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Este poder es la palabra griega que ya habíamos hablado en otras ocasiones, que es dunamis o dunameus. ¿Se acuerdan? La referencia a dinamita, y que es ese poder inherente, ¿sí? Y es un poder especial, es un poder inherente a Dios mismo, es el que está actuando y estamos llamados a conocerlo, ¿sí? Siguiente palabra, operación, fíjense. Versículo 19, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder. Pero la operación pareciera que no se refiere a una cuestión de poder. Acuérdense que las traducciones ya en sí implican una interpretación. Pero ¿cuál es la palabra griega que está usando Pablo en este punto? Es energeia o energeian. Y es un poder operativo, es decir, ese poder actuante, eficacia, obrando en nosotros, ¿ok? Entonces estamos llamados a conocer ese poder inherente y esa operación del poder, ¿sí? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Según la operación del poder de su fuerza. Vemos una segunda palabra, del poder. Este poder no es la misma palabra que usó Pablo en el primero, que era dunamis.
sino que es el poder kratos. Y habla de una cuestión de fuerza o de dominio. MacArthur la define como el colmo del poder, un poder fundamental. Es ese poder soberano de Dios actuando. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a digerir. Finalmente, ¿cuál es la última palabra que usa Pablo? Fuerza. Y esta palabra es ischius o ishus. Y es un poder otorgado o como capacidad. Entonces vamos a leerlo ahora completo bajo esta claridad que nos brinda el griego. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? El poder de Dios inherente para con nosotros los que creemos según la operación, es decir, un poder actuante del poder, es decir, de ese poder soberano de Dios, ese colmo del poder o el poder fundamental del que proviene de su fuerza, y es la capacidad que nos da. Entonces, todo esto nos lleva a entender que este conocimiento, si se acuerdan cuando empezamos a hablar acerca del conocimiento de Dios, vimos cómo justamente el poder de Dios nos va a llevar a cambiar no solo nuestra percepción de Dios, sino también nuestra propia vida. Y cuando nosotros entendemos que es este poder actuante, este poder que actuó en Cristo para resucitarlo, es el mismo poder que está actuando en cada uno de sus hijos, podemos entender con mucha claridad que estamos llamados a vivir en una santidad y en el cumplimiento de la palabra que nos ha mostrado. Es el poder de Dios, del Todopoderoso, actuando en nosotros. Y es ese poder que está dispuesto para sus hijos. Filipenses 4:19. ¿Listos? Pero todo, no es cierto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, sin duda nosotros tenemos ciertas capacidades, pero el pecado y la caída privaron al ser humano de llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Lo hemos visto desde que hablamos de la soberanía. Dios soberana y graciosamente, en el sentido de la gracia, y misericordiosamente, actúa, regenera, pero además nos capacita, nos da el poder para poder llevar a cabo todo lo que nos ha dado. Entonces, todo lo que nos demanda en su palabra. ¿Qué es lo que por eso tenemos nosotros que ejercer los medios de gracia para que sea el poder de Dios el que actúe en nosotros? En todo. En todo. O sea, en todo su potencial, vamos a decir. En todo su potencial. Incluso ahorita vamos a ver un poquito cómo nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Necesitamos de Dios. Es el poder de Dios actuando en nosotros el que nos va a llevar a poder cumplir y satisfacer lo que nos demanda. Sin duda, nunca lo haremos a la perfección. Y por eso vino Cristo para poderlo para cumplirlo y satisfacer plenamente la justicia y la santidad de Dios. Pero la evidencia misma de ese actuar o de esa operación, de esa obra del Espíritu Santo en nosotros, aplicándonos la obra de Cristo, va a resultar en una vida transformada para ser obedientes a Dios. Por amor, por temor reverente a Dios, pero finalmente vamos a estar capacitados con ese poder de Dios, ese mismo poder de Dios actuando. Por eso, siempre cuando llega la tentación, Dios nos da la salida. Siempre hemos de acudir a Él porque Él nos va a terminar de capacitar para no caer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y es por eso, justamente por eso que estamos viendo en este versículo 19, que versículos antes, en el versículo 13, Pablo afirmó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos llevar a este punto a la forma en que los carismáticos lo llegan a decir, que como Dios ya todo lo puedo en Cristo y entonces voy a hacer lo imposible. No. Todo lo puedo en Cristo